En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Sean todos bienvenidos, queridos hermanos, hoy viernes a la celebración de la Eucaristía en este día. Vamos a pedirle al Señor por cada uno de nosotros, encomendando cada una de nuestras intenciones, especialmente todos aquellos que se encuentran en nuestras casas, aquellos que nos ven en este momento a través del canal Iglesia en Salida, no pueden asistir a la iglesia por diversas circunstancias, porque están en sus casas enfermos, pasando alguna enfermedad, porque están en su casa y hay algo que les impide acercarse a la distancia, y pues tienen internet, tienen esta posibilidad de vivir el misterio de la Eucaristía a través de los medios de comunicación y se unen hoy a nosotros a través de la oración. Vamos a encomendarlos aquí en el altar del Señor, a cada uno de ustedes, cada una de sus intenciones. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Y de mí, Cristo, apiádate. Contra ti yo pequé, y de mí, Cristo, apiádate. Contra ti yo pequé. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Oremos. Concédenos, Señor Dios nuestro, venerarte de todo corazón y amar a todos los hombres con el afecto conveniente. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Vamos ahora a escuchar con atención la palabra de Dios. David amaba con toda el alma a su Creador y le entonaba canciones de alabanza. Lectura del libro del Eclesiástico. ¿Cómo se aparta la grasa para los sacrificios? Así fue escogido David entre los hijos de Israel. Él jugaba con leones, como si fueran cabritos, y con osos, como si fueran corderos. Joven aún, mató al gigante y lavó la deshonra de su pueblo. Hizo girar su honda y de una pedrada derribó la soberbia de Goliat. Porque invocó al Dios Altísimo, Él le dio fuerza a su brazo para aniquilar a aquel poderoso guerrero y restaurar el honor de su pueblo. Por eso celebraban con canciones su victoria sobre 10,000 enemigos y los bendecían en nombre del Señor. Ya cuando era rey, peleó con todos sus enemigos y los derrotó, aniquiló a los filisteos y quebrantó su poder para siempre.
Por todos sus éxitos daba gracias al Dios Altísimo y lo glorificaba. Amaba con toda el alma a su Creador y le entonaba canciones de alabanza. Instituyó salmistas para el servicio del altar y con sus voces hicieron armoniosos los cantos. Celebró con esplendor las fiestas y organizó el cielo de solemnidades. El santuario resonaba desde el alba con alabanzas al nombre del Señor. El Señor le perdonó sus pecados y consolidó su poder para siempre. Le prometió una dinastía perpetua y le dio un trono glorioso en Israel. Por sus méritos le sucedió un hijo sabio que vivió en paz. Salomón fue rey en tiempos tranquilos porque Dios pacificó sus fronteras. Le constituyó un templo al Señor y le dedicó un santuario eterno. Palabra de Dios. Bendito sea Dios mi Salvador. Perfecto es el camino del Señor y firme sus promesas. Quien al Señor se acoge, en él hallará defensa. Bendito sea, Señor, que me proteges. Que tú, mi Salvador, seas bendecido. Te alabaré, Señor, ante los pueblos y elevaré mi voz agradecido. Bendito sea Dios mi Salvador. Tú concediste al rey grandes victorias y con David, tu ungido, y con su estirpe siempre has mostrado, Señor, misericordia. Bendito sea Dios mi Salvador. Aleluya, aleluya, dichosos los que cumplen la palabra del Señor con un corazón bueno y sincero y perseveran hasta dar fruto. Aleluya. El Señor esté con ustedes, con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, como la fama de Jesús se había extendido tanto, llegó a oídos del rey Herodes el rumor de que Juan el Bautista había resucitado y sus poderes actuaban en Jesús. Otros decían que era Elías y otros que era un profeta comparable a los antiguos. Pero Herodes insistía: es Juan a quien yo le corté la cabeza y que ha resucitado. Herodes había mandado apresar a Juan, lo había metido y encadenado en la cárcel. Herodes se había casado con Herodías, esposa de su hermano Filipo, y Juan le decía: no te está permitido tener por mujer a la esposa de tu hermano. Por eso Herodes lo mandó encarcelar. Herodes sentía por ello gran rencor contra Juan y quería quitarle la vida, pero no sabía cómo, porque Herodes miraba con respeto a Juan, pues sabía que era un hombre recto y santo, y lo tenía custodiado. Cuando lo oía hablar, quedaba desconcertado, pero le gustaba escucharlo. La ocasión llegó cuando Herodes dio un banquete a su corte, a sus oficiales y a la gente principal de Galilea. Con motivo de su cumpleaños, la hija de Herodías bailó durante la fiesta y su baile les gustó mucho a Herodes y a sus invitados. El rey le dijo entonces a la joven: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró varias veces: te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella fue a preguntarle a su madre: ¿qué le pido?
Su madre le contestó: la cabeza de Juan el Bautista. Volvió ella inmediatamente junto al rey y le dijo: quiero que me des ahora mismo en una charola la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste, pero debido a su juramento y a los convidados, no quiso desairar a la joven y enseguida mandó a un verdugo que trajera la cabeza de Juan. El verdugo fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una charola y se la entregó a la joven y ella se la entregó a su madre. Al enterarse de esto, los discípulos de Juan fueron a recoger el cadáver y lo sepultaron. Palabra del Señor. Llegó a oídos del rey Herodes. Dice que como la fama de Jesús se había extendido tanto, llegó a oídos del rey Herodes el rumor de que Juan el Bautista había resucitado y sus poderes actuaban en Jesús. San Marcos nos relata a nosotros esta parte particular, esta historia particular en la que toma la escena Herodes. Pero nos da algunos detalles que nosotros podemos contemplar en nuestra vida espiritual. Y uno de ellos es que el mensaje de Jesús, la fama de Jesús, de la persona de Jesús, llega a Herodes, porque llegó a los oídos de Herodes. Podríamos nosotros decir que la palabra de Dios llegó a oídos de Herodes. Y contemplando la palabra de Dios en esta escena, en este personaje de Herodes, escuchamos y vemos su forma de actuar. Herodes mandó a encarcelar a Juan el Bautista y vemos la historia cómo termina Juan el Bautista. Pero en este personaje de Herodes hay un pecado, y es que él vive con Herodías, ¿no? Herodes se había casado con Herodías, esposa de su hermano Felipe. Estaba en esta situación de injusticia, estaba en esta situación y había algo. El Evangelio nos relata aquí esta situación personal de Herodes para que nosotros podamos estar muy atentos a lo que sucede en nuestra vida cuando nosotros nos dejamos llevar por nuestras decisiones personales, impidiendo que el corazón escuche a Dios. Y Herodes, estando en esta situación, se deja llevar por esta situación en la que se encuentra y se cierra totalmente a escuchar la palabra de Dios. No quiere escuchar la palabra de Dios, porque escucha de Jesús. Incluso teme, piensa que es uno de los profetas que ha resucitado, piensa que ha sido el profeta Elías y otros que era un profeta comparable a los antiguos. Y Herodes insistía: es Juan a quien yo le corté la cabeza y que ha resucitado. Y el Evangelio nos da esta indicación, estas circunstancias de lo que sucedió, por lo cual Herodes le corta la cabeza a Juan el Bautista. Pero bien, queridos hermanos, ¿quién perdió la cabeza? ¿Juan el Bautista o Herodes? A simple vista nosotros podemos decir Herodes Juan el Bautista perdió la cabeza porque fue decapitado, destruido. Pero en realidad quien perdió, como decimos nosotros, perdió la cabeza, está totalmente perdido, fue Herodes, porque renunció a escuchar la palabra de Dios, porque se cerró a escuchar la palabra de Dios. Cuando uno, queridos hermanos, decide firmemente, aunque pase lo que pase en nuestra vida, decide firmemente no escuchar la palabra de Dios, cerrarse totalmente a Dios, pierde la cabeza. Como lo pasó aquí con Herodes, se dejó llevar por sus cosas mundanas, se dejó llevar por esta situación en la que él vivía, se deja llevar por la esclavitud, incluso lo que le pide esta mujer
esposa de Filipo, que incluso llevarle, se lo pide a la hija, para que la hija se lo pida a Herodes después de este baile, que le lleven la cabeza en un plato a Herodes, la cabeza de Juan el Bautista. Y Juan el Bautista, queridos hermanos, fiel testimonio que escuchó la palabra de Dios. Juan el Bautista que dice: detrás de mí viene uno más grande, a quien yo no merezco desatarle las sandalias. Es Juan el Bautista el que dice, queridos hermanos: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y nosotros, celebrando la Eucaristía, queremos pedirle al Señor que Él nos ayude a escuchar su palabra, que Él nos dé la gracia de nosotros poderle decir: Señor, tú eres el Cordero de Dios, tú eres el Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Y esto no lo quiso reconocer Herodes. Herodes, dejándose llevar por su situación de pecado, esa cerrazón que impidió escuchar la palabra de Dios, no quiere escucharle, no quiere escuchar a Jesús, no quiere dejarse llevar por su palabra, no quiere permitir que Dios actúe en su vida, y termina así. Más aún, queridos hermanos, en este Evangelio de Marcos que acabamos de escuchar, vemos esta actitud de Herodes, que escucha hablar de Jesús, de la fama de Jesús. Pero más adelante nos vamos a encontrar también a Jesús delante de Herodes. ¿Cuándo lo vamos a encontrar? Momentos antes de su pasión, de su muerte y resurrección, cuando es portado donde Herodes, en este trámite entre Pilatos y Herodes y Pilatos. Y Jesús está delante de Herodes. Lo colocan delante de Herodes y dice que Jesús no le respondió una palabra, se quedó callado ante las preguntas que le hacía Herodes. Ya ahí lo tenía de vista. No solamente lo había escuchado, sino lo colocó en vista, estaba de frente a Herodes y le hacía preguntas si insistía, y dice que Jesús no dijo ninguna palabra. Y entonces nosotros podemos ver la unión hermosa que hay en este hilo conductor del Evangelio, en el cual ya aquí Marcos en el capítulo 6 nos da esto de que Herodes, al oír hablar de Jesús, pero como no quiso escuchar a Jesús, su palabra, aun cuando lo tenía enfrente y le hacía preguntas, Jesús no le habló. Pero no le habló Jesús, no porque Él no quería, porque el Señor siempre habla y ha hablado en su palabra, con su forma de ser, con su forma de actuar. Jesús no habló porque el corazón de Herodes ya estaba sordo, porque Herodes ya había perdido la cabeza. No habló por eso, porque ya Herodes había renunciado a escuchar a Jesús. Pasamos nosotros por algunos problemas, por algunas dificultades. Puede ir al psicólogo, puede ir a dirección espiritual, puedo ir a donde yo quiero, a un amigo que me dé un consejo, pero si ya desde un inicio yo tengo el corazón cerrado para no escuchar a la otra persona, aunque me hablen de mil maravillas, yo nunca voy a aceptar. Eso es lo que pasa a Herodes, no acepta el amor, no acepta la palabra de Dios. Cuando yo estoy pasando por una situación de pecado y yo pido al Señor ayuda, pero desde el inicio yo renuncio a aceptar lo que el Señor pide de mí, a escucharle, queridos hermanos, ahí no hay solución. Porque el Señor nos da la gracia, pero también nosotros tenemos que poner de nuestra parte, responder, que también es una gracia. El responderle al Señor es una gracia que Dios nos da de poder responderle, pero yo tengo que aceptarla para yo poder responderle, queridos hermanos. Podamos nosotros aceptar al Señor en nuestro corazón para seguirle escuchando, para seguir obrando. Por eso, querido hermano, querida hermana que se une a nosotros en este momento de oración a través del canal Iglesia en Salida, podamos nosotros escuchar la palabra de Dios, escuchar a Jesús, dejarnos contemplar de su palabra y amarle siempre y decirle: Señor, los oídos de mi corazón están abiertos para ti. Amén. Oremos, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso y pidámosle que escuche al pueblo redimido por la sangre de Jesucristo. Por nuestro Santo Padre el Papa Francisco,
por nuestros obispos Mario del Valle y Juan Alberto, por todos los sacerdotes y diáconos, por cuantos tienen un servicio en la Iglesia y por todo el pueblo santo de Dios, roguemos al Señor. Por el mundo y sus gobernantes, por nuestra nación y sus magistrados, por la justicia, la libertad y la paz de los pueblos, roguemos al Señor, te lo pedimos, Señor. Por los que viven lejos de sus casas, por los que no tienen trabajo ni hogar, por cuantos padecen hambre en el mundo, roguemos al Señor, te lo pedimos, Señor. Por los enfermos, por aquellas personas que se encuentran solas en sus casas, por aquellos que están pasando ahora el tratamiento de COVID, que están hospitalizados, para que la palabra de Dios encuentre eco en el corazón de cada uno de ellos, roguemos al Señor, te lo pedimos, Señor. Juan el Bautista estaba en la cárcel y de ahí podía anunciar también la palabra de Dios. Oremos por todas las personas que están en la cárcel, para que puedan escuchar la palabra de Dios, abrir el corazón a la conversión, a la rehabilitación, a responder que son también hijos muy amados del Señor, que no les toma en cuenta el pecado, sino el perdón, que quiere perdonarles y abrazarles, para que encuentren ellos el consuelo en la escucha de la palabra de Dios y aún allí donde se encuentran puedan sentir la libertad de amar a Cristo. Roguemos al Señor. Por todos nosotros, queridos hermanos, para que podamos abrir nuestros oídos del corazón al Señor, para escuchar su palabra, para decirle: aquí estamos, habla, Señor, que tu siervo escuche, que podamos cumplir en nuestra vida aquello que el Señor pide de nosotros. Roguemos al Señor, te lo pedimos, Señor. Dios Todopoderoso, mira propicio a tu pueblo y a quienes has llamado a los premios eternos. No les niegues en la tierra tu ayuda y tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino fruto de la vida y el trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda tu santa Iglesia. Acepta complacido, Señor, la ofrenda de nuestro humilde servicio, que depositamos sobre tu altar, y conviértela en el sacramento de nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios, es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar. Por Jesucristo, tu Hijo amado. Por Él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. En cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección, Él extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo.
Por eso con los ángeles y con todos los santos proclamamos a una voz tu gloria diciendo: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Mario del Valle, su auxiliar Juan Alberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen Madre de Dios, Nuestra Señora de Coromoto, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad, a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor.
Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Te damos gracias, Señor, por esta Eucaristía que hemos vivido. Te alabamos y te bendecimos. Te pedimos que tu presencia en nuestra vida haga de nosotros hombres de bien. Tú que eres el Cordero de Dios, Señor, ayúdanos a perseverar en tu amor, en tu misericordia. Podamos nosotros recibirte espiritualmente a través de la oración. Podamos nosotros recibirte cuando escuchamos tu palabra, recibir tu palabra en nuestro corazón. Podamos nosotros alabarte y bendecirte, Señor. Toca nuestros corazones, nuestra vida. Gracias por tu amor y por tu misericordia. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh mi buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del enemigo malo, defiéndeme, y en la hora de mi muerte, llámame. Y mándame ir a ti para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Alimentados con los dones de nuestra redención, te pedimos, Señor, que este auxilio de salvación nos haga crecer siempre en la fe verdadera por Jesucristo nuestro Señor. Amén. A todos ustedes, queridos hermanos, que nos ven ahora en el canal de YouTube Iglesia en Salida,
que siguen la Eucaristía todos los días en la oración, al menos virtualmente. Les pedimos que se mantengan muy unidos en la oración, en comunión, que nosotros podamos estar muy unidos en esta fuerza de la oración y que podamos escuchar la palabra de Dios, que podamos escuchar a Jesús que nos habla a nuestro corazón. Pidámosle a nuestra Madre del Cielo que ella nos bendiga y nos proteja. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Glorifiquen al Señor con sus vidas, pueden ir en paz. Demos gracias al Señor.